18, vamos a estar mirando versículos 13 a 27. 13 a 27. Yo como pastor tengo deberes para la iglesia. Mi deber, mi tarea es instruirlos a ustedes los domingos, o cuando sea estudios bíblicos, o juntarme con ustedes cuando hay desafíos, hay pruebas en sus vidas, ya sean matrimoniales, financieras o cualquier cosa. Pero ¿quién últimamente tiene la responsabilidad de delegar sus vidas espirituales en sus hogares? Ustedes. Yo puedo estar ahí presente 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año quisiera estar ahí con ustedes, pero no puedo. Pero muchas veces lo que sucede, la gente, miembros de la iglesia, piensan que el pastor tiene todas las respuestas. Y muchas veces yo no tengo las respuestas. Lo que sí tengo la palabra, pero ustedes también tienen la palabra de Dios en sus casas. He titulado el mensaje de hoy esto. Y batallé con el mensaje, batallé con el título. Entonces le puse 2 títulos. Dar prioridad a Dios indica madurez espiritual y un gran ejemplo para otros. Dar prioridad a Dios indica madurez espiritual y un gran ejemplo para otros. Y el otro título que le había puesto era: la marca de cristianos maduros es gobernar a Dios en nuestras vidas primero. Me gusta más eso. La marca de cristianos maduros es gobernar a Dios en nuestras vidas primero. Si tú quieres hacer un cristiano maduro, aquí está un mensaje para ti. Lo que vamos a ver primero es que un solo hombre o un sistema roto no es suficiente para gobernar nuestras vidas espirituales. Un solo hombre, puede ser una mujer, o un sistema roto no es suficiente para gobernar nuestras vidas espirituales. Y lo que estoy hablando de aquí es la iglesia. Lo que estoy hablando de aquí es un hombre, un pastor como yo. Un hombre solo o un sistema roto no es suficiente para gobernar nuestras vidas espirituales. Versículo 13 dice, vamos a resumir lo que ha sucedido. Moisés ya ha salido de Egipto con los hebreos. Han salido como más de 2 millones de hebreos. 2 millones de hebreos, judíos. Ya salieron de Egipto, ya los egipcios están muertos, han tenido desafíos en el desierto, se les ha acabado el agua, le han clamado a Dios, se han quejado contra Dios, Dios ha proveído agua 2 veces, Dios ha dado carne por medio de pájaros, y si todavía se han quejado, y han llegado al base de una montaña llamado Sinaí. Y aquí han acampado. La última vez que estábamos aquí, el suegro de Moisés vino con la esposa de Moisés y sus hijos. Y miramos que el suegro se dio completamente a Dios. Y la esposa y los hijos fueron despedidos, fueron para atrás. Ahora continuamos la historia con el suegro. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, dijo: ¿pero qué es lo que haces con esta gente?
¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las enseñanzas y las leyes de Dios. ¿Cuántas personas más o menos dije que salieron con Moisés como país? Más de 2,000, más de 2 millones, yo creo. Imagínate lo que está aquí sucediendo, lo que está mirando el suegro de Moisés. Moisés se sentaba, porque acuérdense que Dios, Jehová, Moisés era la voz de Jehová. Jehová hablaba con Moisés y Moisés les daba las instrucciones al pueblo. Moisés se sentaba como juez y desde la mañana tempranito hasta la noche le traían todos los problemas a Moisés. ¿Cuántas personas hay en el pueblo? Más de 2 millones, yo creo. Imagínate el día para Moisés. Y solo él dictando sentencias a la gente. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, dijo, acuérdense que el suegro, Jetro, era un sacerdote. Él tenía un conocimiento de cómo hacer cosas, cómo delegar ciertas cosas. Y le digo, pero ¿qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Moisés pensando que está haciendo una obra buena, y sí es una obra buena, pero el problema es que Moisés no está delegando. Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, contestó Moisés. Cuando tienen algún problema me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además les doy a conocer las enseñanzas y las leyes de Dios. Día hasta la noche. Yo creo Moisés apenas puede respirar. Todo esto el pueblo trae a sus pies para que como juez él pueda dar una sentencia un lado o al otro. Y no nomás son cosas de ley, donde alguien robó o alguien mató. Quizás nomás es también para que puedan ser dirigidos en la palabra. Y no tienen confianza en nadie más que en Moisés. Pero hay un problema, que Moisés no tiene tiempo para Dios. No tiene tiempo para Dios. Versículo 17. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios esté contigo. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. Entonces, el suegro, Jetro, le dice, lo que estás haciendo no es bueno. Te cansas. No es bueno para ti, no es bueno para la gente. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar tú solo. Yo te voy a dar un consejo. ¿Quién ha tenido un familiar, un suegro, una suegra, donde ellos les han dado un consejo a ustedes? Quizás. Todo, ¿verdad? Este suegro le dice a Moisés, no puedes tú desempeñar tú solo lo que Dios quiere para ti y para el pueblo. Yo solo, como pastor,
no puedo desempeñar, no puedo liderar sus vidas espirituales, no puedo discernir lo que Dios quiere para ustedes en sus vidas si ustedes no están sometidos también bajo Dios. Yo aquí los domingos, estamos aquí presentes por una hora y media, les doy el mensaje, sacamos unas cosas, unas verdades, pero eso no es suficiente para sus vidas espirituales. Yo represento al pueblo como pastor, como dice aquí Jethro. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. Este sistema estaba quebrado. El sistema del pueblo. Hoy en día hay muchas iglesias donde este sistema está quebrado. La gente viene directo al pastor. La gente viene directo a los ancianos de la iglesia. Y no hay ningún problema con eso, por eso estamos aquí. Pero las cosas pequeñas que pueden ser resolvidos en la casa, en el hogar, como familia, que deben de ser resolvidos allí, las traen al sistema. Y no hay suficiente tiempo para eso. Yo estoy aquí. Nosotros tenemos lo dinámico que somos una iglesia pequeña. Si cada uno de ustedes viniera a mí, yo tuviera tiempo porque somos pequeños. Pero hay unas iglesias donde están 50, 60, 100, 200, 1000, 2000. ¿Han escuchado de iglesias de 1000, 2000? El pastor no puede, los líderes no pueden liderar esas iglesias. Tienen que tener un sistema. Pero si la gente no está en la palabra y quieren escuchar lo directo de la voz del pastor, de los líderes, ese sistema está quebrado. Porque esa gente, ese pueblo, esos cristianos, esos miembros de la iglesia, no están estudiando la palabra de Dios. Entonces Moisés tenía un problema. Y Jethro se lo está enseñando. Y Jethro está diciendo, tú representas al pueblo, pero va a haber problemas. Versículo 20 a 27. La segunda parte es el equipamiento espiritual comienza en casa y satisface y libera el alma. Punto número 2. El equipamiento espiritual comienza en casa y satisface y libera el alma. Versículo 20. Vamos a estar aquí por un momento. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben de cumplir. Entonces tú como pastor le dice Jethro a Moisés, tú tienes el deber de instruir las leyes, enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta. Últimamente tú eres el jefe y tú tienes el deber de que ellos conozcan la conducta y las enseñanzas de Dios. Jethro le dice, tú sí tienes la responsabilidad. Y aquí es como lo haces. Versículo 21. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y nómbralos como oficiales sobre 1000, 100, 50 y 10 personas. Vamos a pausar ahí. Elige tú, Moisés, tú mismo entre el pueblo, hombres. O estoy leyendo bien. ¿Qué dice su Biblia? Quizás uno de su Biblia dice, elige tú mismo entre el pueblo mujeres capaces, ¿verdad? ¿Dice mujeres? Sí. Hombres. Hombres. Dice varones. Varones. De verdad. Y yo entiendo que en nuestra iglesia aquí, el ambiente de la iglesia bíblica al Reino, no hay esposos en unos hogares. Yo entiendo eso. Que hoy los hogares hay mujeres. Y ahorita voy a explicar un poco más de eso. Pero si hay familias donde hay esposos,
si estás aquí sentado y eres varón, y estoy mirando que sí hay, Dios le dice al pastor de Moisés, elige hombres capacitados, temerosos de Dios. Todo en el hogar comienza y termina. Es exitoso o fracasa con el hombre. Y si ustedes han estado aquí sentados escuchándome ya por años, siempre regreso, ya saben que siempre regreso a lo mismo, ¿verdad? Cuando el hombre, el esposo, fracasa como en la casa, hay problemas. El primer matrimonio en la Biblia era Adán y Eva. Y miramos lo que sucedió cuando el hombre no le dio instrucciones a su esposa correctamente y permitió a su señora que tomara el liderazgo en la casa. Voy a decir unas cosas que quizás son ofensivas. El hombre tiene el deber de tomar el liderazgo en sus casas. Si permites a tu mujer, a tu esposa que tome liderazgo en tu casa, va a haber problemas. Voy a ofender a alguien aquí. No siempre hay hombres que no sirven para nada. ¿Mande? No siempre hay hombres que no sirven para nada porque no creen en Dios. Ahí está la fuente del problema, porque no creen en Dios. Dios está ausente en ese hombre. Jehová estaba ausente en Adán cuando él estaba a un lado, permitiendo que su mujer escuchara el diablo a un lado. No dijo nada. El hombre permitió que el mundo, el Satanás, le dijera a la mujer, tú tienes razón, mujer. Dios nunca dijo esto. Él nunca dijo que el momento en que tú comieras de la fruta del árbol que tú ibas a morir. Eso era lo que Dios había dicho. Y el hombre estaba con un lado. Entonces, hombres, varones, si están aquí presentes, todo comienza contigo. Todo comienza contigo. Y si tu familia se ha destruido o si tu familia va a la destrucción, fíjate en el espejo, porque todo siempre, desde el principio del tiempo hasta los fines del tiempo, siempre todo tiene que ver con la ausencia de Dios en el hombre. Siempre, siempre, siempre. Moisés o Jetro, que está hablando por Dios aquí en este momento, le está diciendo a Moisés, escoge hombres capaces y temerosos de Dios. No está diciendo que nomás hombres capacitados para liderar. Cualquier hombre puede salir de la calle y liderar una familia con comida, con pagar los biles, con coches. Hombres capaces, temerosos de Dios. Ese es el problema, que no hay hombres temerosos de Dios. Hay hombres que se burlan de Dios. Que el orgullo en sus corazones es yo trabajé. Como dije el otro día, se le sale el machismo, se le sale el Mario Almada, el Vicente Fernández. Yo trabajo duro y yo voy a hacer lo que yo. No hay nada temoroso de Dios con eso. Entonces, por eso Dios le dice aquí al pueblo, tienen que ser hombres capaces y temorosos de Dios. Lamentablemente, no hay muchos de esos hombres hoy en día, aún en la iglesia. Porque primero, permiten que la esposa haga el liderazgo de la familia. Voy a explicar un poco de eso. Porque si la esposa en ese momento está más avanzada espiritualmente con Dios, la esposa tiene el deber, como dice en 1 Pedro, de amar a sus esposos, respetar a sus esposos, y obedecer aún si no son cristianos, para ganarlos a Dios. Temerosos de Dios, que amen la verdad,
Aborrezca las ganancias mal habidas y nómbralos como oficiales sobre 1,150 y 10 personas. Ay, man. Hay que comenzar con 2 personas en nuestras familias. 3 personas. Hijo, hija. Ya sea cuántos hijos tengan en sus familias. Que amen la verdad. Que sean capaces, pero no más capaces, temerosos de Dios. Que amen la verdad. Que aborrezcan las ganancias. Que no se trate del dinero nomás. Nómbralos como oficiales sobre 1,150 y 10 personas. Serán ellos los que sirvan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Y si tú vives en un hogar donde tú eres la mujer matriarca y no estás casada o eres viuda, tú todavía tienes el deber, la obligación de traer la verdad de Dios, ser capacitado y ser temoroso en Dios en tu vida y para los que viven bajo tu techo. Hay que gobernar correctamente. Hay que priorizar lo de Dios primero. El problema que Moisés él no estaba priorizando lo de Dios primero. Él pensaba que él lo podía hacer solo. Y muchas veces nosotros como cristianos pensamos que lo podemos hacer solo. No necesito la iglesia. No necesito que nadie se dé cuenta de mis cosas. ¿Qué le voy a decir, pastor? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa a la iglesia? Esas cosas me dan vergüenza. Y luego los problemas surgen. Somos pueblo. Estamos aquí. No estamos aquí para juzgar. Estamos aquí para levantarnos, edificarnos, para orar en ustedes, en nosotros mismos. Ustedes están aquí para orar en mí, en mi señora. Pero si tú tomas la decisión de no traer a Dios primero en tus decisiones, en tus cosas cotidianas, van a surgir los problemas. Fíjense lo que versículo 22. Serán ellos los que sirvan como jueces. Tú tienes el deber de hacer juicio en tu casa si estás en la palabra de Dios. Si pones esto en práctica, dice aquí Jetro, y Dios así te lo ordena. Jetro entendía que él está dando instrucciones a un hombre que habla directo con Dios. Entonces le dice aquí, si Dios quiere y si Dios te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo por su parte se irá a casa satisfecho. Un hombre, un sistema quebrado, roto, no es suficiente para ti, para tus vidas espirituales. Tienes que delegar en tus vidas y hacer importante lo de Dios primero. Fíjense lo que decía en versículo 20. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios. Tienes que estar bajo las leyes, las instrucciones, las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Lo único que yo debo de hacer aquí en este púlpito es guiarlos a esto para que ustedes se sometan a esto, para que ustedes estén enterrados en esto. Darles a conocer las obligaciones que ustedes deben de cumplir como familias, como hogares, como padres, como madres, como abuelos, abuelas. Yo estoy aquí para ayudarles, pero muchas veces no sé qué es lo que está sucediendo como pastor. Muchas iglesias es lo mismo. Hasta ya cuando sucedió esto. Sí, ni sabía.
¿Por qué? Porque no estamos siendo instruidos en las enseñanzas de Dios. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como oficiales sobre 1,150 personas. Estos oficiales servían como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Más tarde, Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Su suegro, Jetro, tenía consejo piadoso para Moisés. Y Moisés lo escuchó. Lo que me gusta de Moisés aquí, que él como líder de Israel, encargado de sobre millones, la voz, el instrumento de Dios, se humilló y tomó el consejo de su suegro. Yo no estoy aquí en este púlpito sin la habilidad de tomar consejo de ustedes. Yo soy un hombre, igual que ustedes, carne y hueso, sangre. Yo me puedo humillar a escucharles a ustedes si hay una sugerencia donde yo necesito que escuchar. Y es lo que me gusta de aquí, que hasta Moisés, el líder que sacó al pueblo hebreo de millones de las manos, de los dientes del león del faraón, se humilló y escuchó el suegro de él. Segundo Timoteo 2:2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Mi deber, mi capacidad es enseñarles a ustedes, para que ustedes hagan lo mismo que yo les estoy dando a ustedes. La verdad, dice aquí, Pablo tomó a un jovencito llamado Timoteo. A los últimos años de Pablo estaba encarcelado. De hecho, esta carta, segundo Timoteo, fue la última carta que Pablo escribió antes de que lo decapitaron, le cortaron su cabeza en Roma. Y lo dejó, le dijo a Timoteo, le dice hijito, a este hombre que tomó, jovencito. Sabiendo que él iba a morir, le dijo a Timoteo: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, le dijo Pablo a Timoteo, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar, aquí está lo clave, a otros. Mi deber como pastor es enseñarles a ustedes para que ustedes mismos hagan lo mismo que yo estoy haciendo con ustedes en su lugar. Discipular. De eso se trata. La iglesia no crece con un hombre en un púlpito. Así no es como crece la iglesia. La iglesia creció después de Jesús por medio de 12 hombres. Jesús ya no estaba presente. Él se fue y ascendió al cielo. ¿Se acuerdan? Y dejó a sus discípulos ahí parados mirando al cielo. Y hay un ángel parado y dice: ¿qué estás mirando? En la misma manera que se fue, Jesús va a regresar. Y Dios les dio una comisión. Esta mañana tuvimos el privilegio de estar con los niños. ¿Qué es comisionar? Cuando alguien es comisionado, ¿qué significa eso? Delegar responsabilidades. ¿Y de quién sabemos que son muchos siempre comisionados hoy en día? Policías, ¿verdad? Gobernadores. Capitanes de departamentos de policía. En Mateo 28, antes de que Jesús ascienda al cielo, Jesús trae a sus discípulos, 11. ¿Por qué son 11? Dios, ya cuando va a ascender a Jesús al cielo, ¿por qué nomás son 11? Porque Judas Se ahorcó, se mató. Mateo 28, 16, 20. Esto se llama la Gran Comisión. No tengo tenía un collar que le hicimos a los niños esta mañana. O sea, hay el sherife, ¿verdad? Y luego el sherife tiene los deputies, los oficiales del sherife, y tienen aquí ¿cómo se dice el badge en español? ¿El qué? ¿Cómo se dice?
Sí. Lo hacemos para los niños y le hablamos de la gran comisión. Jesús hace lo mismo con sus discípulos en capítulo 28 de Mateo 16 a 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Ya Jesús ya ha resucitado, ya está a punto de irse. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Miren, noten que Jesús no dijo: me voy a quedar aquí en la tierra para hacer más de ustedes. Me voy a quedar aquí porque yo solo puedo hacerlo. Me voy a quedar aquí para hacer más discípulos. Me voy a quedar aquí porque yo dudo en sus habilidades. No, Él dijo: me voy. Ustedes vayan y hagan ustedes discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La obligación de Jesús no era quedarse después de su resurrección y continuar a enseñar. Era el deber de los discípulos, de los seguidores de Él. Ustedes ahora son los seguidores de la iglesia. Tienen el mismo deber. Estamos comisionados a salir, pero primero comienza con nuestras familias. Si eres esposo, si eres hombre, varón, padre, comienza primero con tu familia. Lidera tu familia primero. Enséñate por la palabra de Dios. Y si no hay varón en la casa, tú todavía aún tienes la responsabilidad y la obligación de acercarte a Dios primero y luego a liderar los que viven en tu hogar, bajo tu techo. Eso es lo que sacamos de la enseñanza de Jetro con Moisés. Dar prioridad a Dios indica madurez espiritual y un gran ejemplo para Dios. Me gusta primero el segundo. La marca de cristianos maduros es gobernar a Dios en nuestras vidas primero. Entonces la pregunta es esta para nosotros hoy: ¿estás gobernando a Dios primero en tu vida? ¿Estás gobernando y priorizando a Dios primero en tu vida para que otros miren que tu vida es una vida dada para Dios y que ellos pueden tomar ese ejemplo y replicarlo en su vida? ¿Estás haciendo eso en tu vida? ¿O están mirando: ese hombre, esa mujer no tiene nada que ver con Dios, no se le nota nada? Si tu prioridad primero en tu vida no es Dios, y no digo que tienes que estar aquí sentado cada domingo a las 1:30 de la tarde, eso no es priorizar a Dios, eso sí eso es evidencia. Pero estás en la palabra de Dios. Te estás enseñando tú primero. Si eres varón, padre, esposo, te estás enseñando tú primero a ti mismo. Tú no puedes liderar si tú no estás aprendiendo. Otra vez regreso. Si tú estás permitiendo a tu esposa liderar tu casa porque no eres temeroso de Dios, va a haber problemas. Va a haber problemas. Y si has fracasado en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, en tu vida, todavía hay esperanza. Como la parábola del hijo perdido. El Padre Jehová Celestial está allí parado, esperándote para que regreses, ya sea que seas varón o mujer. El hijo perdido de la parábola de hace rato realizó que no le había dado la prioridad a su padre. Echó a la basura su herencia que él tenía, que su padre le había dado. Y cuando miró que hubiera sido mejor comer lo peor que tenía su padre, así vivimos nuestras vidas. Echamos a desperdiciar las cosas que Dios nos da. Pero como dijo la parábola, Dios está ahí listo,
así nomás para tomarte y para dar una fiesta en el cielo con sus ángeles, porque cuando estabas muerto, Él quiere ver que estés ahora vivo o viva. Padre Celestial, gracias por esta historia de Moisés y su suegro, que tenía un hombre en su familia que miraba que no era suficiente nomás siempre delegar sin priorizarte a ti primero, Señor. Que así sea el anhelo de nuestras vidas, ya sea como esposo, como padre, como abuelo, como abuela, como la matriarca de nuestras casas. Primero, Señor, queremos aprender y acercarnos a ti, para que los que están bajo la responsabilidad de nosotros, bajo nosotros, podemos delegar a ellos para que hagan lo mismo, así como dijo la gran comisión: ir, salir, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles lo que tú nos has enseñado a nosotros, Señor. Esto no es el deber de solo un hombre o de solo un sistema o iglesia. Es el deber de cada cristiano que vive en este mundo. Te pedimos que tú vayas con nosotros y que te hagamos el Rey y el Señor de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos y te clamamos todo esto. Amén y amén.